¿Alguna vez te has preguntado cómo un secreto puede cambiar tu vida? En esta historia, un romance prohibido entre una madre y el mejor amigo de su hijo pone a prueba los lazos de confianza y el peso de las decisiones. ¿Hasta dónde puede llegar alguien por un deseo imposible de resistir? Quédate hasta el final para descubrir cada detalle de esta intensa trama y no olvides dejar en los comentarios qué harías tú en esta situación. Después del divorcio, mi casa parecía haberse convertido en un territorio vasto y silencioso. Hugo, mi hijo adolescente, rara vez estaba presente y prefería la compañía de sus amigos. Hicieron de la sala su lugar favorito para pasar el rato, llenando el espacio de risas y voces que contrastaban con la quietud que había estado experimentando. En una de esas tardes ocupadas, noté que había alguien diferente en la clase. Alejandro, un joven esbelto, de ojos expresivos y sonrisa confiada, me llamó la atención de inmediato. No porque quisiera, sino porque parecía tener un aura que dominaba la habitación sin esfuerzo. «Hola, señora Valeria», dijo, saludando de manera relajada. «Hugo llamó a los chicos para revisar algunos materiales aquí». «Por supuesto, Alejandro, siéntete libre», respondí tratando de parecer indiferente, aunque un sentimiento inesperado se apoderó de mí. Había algo en Alejandro que lo separaba de los demás chicos. Era más elocuente, más seguro de sí mismo, y eso no pasó desapercibido. En los días siguientes, apareció con más frecuencia, siempre educado y servicial. Pero fue la forma en que me miró, con un interés silencioso y una intensidad que no podía ignorar, lo que me inquietó. Una tarde, cuando los amigos de Hugo decidieron jugar a la pelota, Alejandro regresó solo a la casa. Yo estaba en la cocina preparando té, cuando él entró con algo en la mano. Hugo olvidó su billetera en el sofá. Pensé en traerlo antes de que se diera cuenta. Explicó con una sonrisa amistosa. «Gracias, Alejandro», respondí tomando mi billetera. «Hugo sigue olvidando cosas», comentó soltando una carcajada. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los míos y el tono cambió. «Doña Valeria, ¿sabías que Hugo te sigue elogiando? Dice que tienes suerte de tener una madre tan joven y hermosa». Ese comentario me tomó por sorpresa. Sentí que mi cara se calentaba, pero mantuve la compostura. «Es un buen chico», respondí tratando de desviar el foco. «Y estoy seguro de que está orgulloso de ti». Alejandro dio un paso hacia mí, aún con esa sonrisa desconcertante. «No es el único que se da cuenta de esto», dijo en tono bajo, pero lleno de intención. El silencio que siguió fue denso, y las palabras se me escaparon. Podía sentir el peso de la situación, y sin embargo, dudé por un momento antes de decir: «Alejandro, creo que deberías irte ahora». Él asintió, todavía con la misma sonrisa enigmática. «Por supuesto, señora Valeria, pero si necesitas algo, simplemente llama». Y con eso se fue, dejando detrás de él un revoltijo de pensamientos y emociones que sabía que no debería sentir, pero que de alguna manera eran imposibles de ignorar. Después de ese encuentro con Alejandro, su presencia se volvió imposible de ignorar. Siempre parecía encontrar una excusa para pasar, ofrecer ayuda o simplemente pasar a dejar algo. A pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, había algo en él que tenía una atracción casi hipnótica que era imposible de contener. El hecho de que fuera amigo de Hugo solo hacía que la situación fuera más delicada y llena de tensión. Una tarde bochornosa, mientras estaba organizando cajas en el sótano, escuché sonar el timbre. Bajé rápidamente las escaleras y cuando abrí la puerta, allí estaba él, Alejandro, con esa sonrisa confiada que siempre parecía hacer temblar mis defensas. «Hola, señora Valeria», dijo sosteniendo una mochila que probablemente era de mi hijo. «¿Está Hugo por aquí?» «No, salió a entrenar», respondí manteniendo mi tono neutral. «Pero puedes dejar esto aquí». Dudó mirando a su alrededor como si buscara algo. «¿Estás sola? ¿Necesitas ayuda con algo?»
Por un momento pensé en descartarlo, pero el peso de las cajas y el calor del día me hicieron cambiar de opinión. En realidad estoy organizando el sótano. Algunas cajas son bastante pesadas. Si puedes ayudar sería genial. Él sonrió, como si esperara exactamente esa respuesta. Claro, para eso están aquí los amigos, ¿verdad? Subimos juntos y él empezó a cargar las cajas como si nada. Mientras tanto, traté de ignorar lo intensa que era su presencia. Había algo en la forma en que se movía, tan seguro de sí mismo, que hizo que mi corazón latiera más rápido de lo que debería. Siempre te estás ocupando de todo tú mismo, comentó colocando una de las cajas sobre la mesa. Hugo tiene mucha suerte de tenerte como madre. Es parte de la vida, respondí, tratando de evitar cualquier interpretación personal. Se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos parecieron estudiarme, revelando pensamientos que preferí ocultar. Pero te mereces más, ¿lo sabías? Alguien que reconozca lo increíble que eres. Me quedé sin aliento por un momento. Alejandro, eso no es, comencé a decir, pero él dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. No tiene sentido fingir que tú también no lo sientes, murmuró, su voz baja y llena de intensidad. Antes de que pudiera reaccionar, su mano tocó mi cara y una ola de emociones encontradas me invadió. Sabía que estaba mal, que no debería suceder, pero mi mente parecía incapaz de razonar. Cuando sus labios encontraron los míos, el mundo que nos rodeaba desapareció. Fue un acto que desafió todas las convenciones, pero, en ese momento, parecía ser lo único que tenía sentido. El beso fue apasionado, como si todo el deseo reprimido finalmente hubiera encontrado su escape. Sus fuertes manos se deslizaron alrededor de mi cintura, acercándome mientras mi cuerpo parecía responder, instintivamente. Mi lado racional gritaba que me detuviera, pero cada toque, cada movimiento, me hacía imposible resistirme. La conexión entre nosotros era palpable, algo que parecía haberse formado mucho antes de ese momento. Su aliento caliente y urgente sobre mi piel hizo que mi corazón latiera sin control, y yo, sin darme cuenta, ya estaba completamente rendido. El sótano, antes sofocante y silencioso, ahora parecía palpitar con la energía de algo incontrolable. Alejandro me besó con una mezcla de intensidad y desesperación, como si este momento fuera esperado desde hace mucho tiempo. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una firmeza que revelaba el equilibrio entre cuidado y deseo. Cuando me levantó y me presionó contra la fría pared, el impacto de la superficie solo aumentó la electricidad que recorría mi cuerpo. Estaba mal, era peligroso, pero ninguno de esos pensamientos parecía tener espacio en mi mente. Valeria, susurró, su voz ronca llena de deseo. He soñado con esto más veces de las que puedo admitir. Alejandro, no podemos... Intenté decir, pero mis palabras desaparecieron cuando sus labios regresaron a los míos, silenciándome con un beso ardiente y decidido. El calor de ese momento fue casi sofocante. Cuando su camisa se abrió, revelando una piel cálida bajo mis dedos vacilantes, mi cuerpo ya había abandonado cualquier resistencia. El suelo improvisado con mantas y cojines parecía haber sido moldeado para acoger la tormenta que azotaba entre nosotros. Cada toque amplificaba el vínculo que parecía conectarnos. Era como si el mundo exterior se hubiera detenido, dejándonos solos en una burbuja de deseo que no podía contenerse. Cuando finalmente nos rendimos por completo, sentí una explosión de emociones que derribaron todas las barreras que había puesto para protegerme de algo como esto. Luego, aún jadeando, me recosté contra una de las paredes, mientras Alejandro permanecía sentado a mi lado. Su respiración agitada comenzaba a calmarse. Me miró con una sonrisa que mezclaba satisfacción y ternura. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ahora más suave. Lo miré, tratando de organizar mis pensamientos. No lo sé. Fue demasiado intenso. Esto no debería haber pasado, Alejandro.
Tomó mi mano suavemente, sus ojos fijos en los míos, llenos de sinceridad. Sé que parece complicado, pero para mí, Valeria, esto no fue un error. Lo haría todo de nuevo si quisieras. Se hizo el silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. Una parte de mí quería creer, pero la otra parte sabía lo arriesgado que era. Eso nadie puede saberlo, Alejandro. Principalmente Hugo. Él asintió, apretando ligeramente mi mano. Te lo prometo, Valeria. Esto queda entre nosotros. Sus palabras fueron reconfortantes, pero el peso del momento aún persistía. Ese momento de debilidad lo había cambiado todo, y ahora necesitaba encontrar una manera de lidiar con las consecuencias de algo tan irresistible como peligroso. Pero eso no cambia lo que siento por ti, Valeria. Después de ese momento en Mulu sótano, mi mente se convirtió en un torbellino de pensamientos. Lo que había pasado entre Alejandro y yo era tan innegablemente intenso como prohibido. Cada encuentro casual con él parecía tener una carga eléctrica. Ya fuera cuando caminaba por el pasillo o pasaba a visitar a Hugo, sentí el peso de lo que compartíamos flotando en el aire. Alejandro, por otro lado, no parecía dudar en ocultar su confianza. Siempre encontraba maneras de acercarse, soltando frases que tenían un significado que solo nosotros entendíamos. «Doña Valeria, ¿necesitas ayuda con algo hoy?», preguntó entregándole una chaqueta que Hugo había olvidado. «No, Alejandro, está bien», respondí, luchando por mantener mi voz bajo control. «Te ves un poco cansado», comentó su tono casual, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. «Si necesitas algo de tiempo para relajarte, ya sabes dónde encontrarme». Su audacia era inquietante, casi imposible de ignorar. Por mucho que intentara mantener la distancia, era como si mi propia mente estuviera conspirando contra mí, traicionándome con recuerdos que no debería albergar. Si estás involucrado en esta intensa historia como yo, no olvides dejar un me gusta y comentar lo que crees que pasará a continuación. Tu opinión es muy importante y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta narrativa llena de idas y vueltas. El viernes por la noche las cosas dieron un giro que hizo que todo fuera aún más riesgoso. Hugo se había ido a una fiesta y yo estaba sola, tratando de concentrarme en un libro que no podía leer. Cuando escuché el timbre de la puerta, mi corazón dio un vuelco. No necesitaba abrir la puerta para saber quién era. Allí estaba Alejandro, con una expresión que mezclaba calma y determinación. «¿Puedo entrar?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Alejandro, no creo que sea una buena idea», respondí, tratando de sonar firme, aunque sentí que mis defensas comenzaban a flaquear. «Lo sé», dijo, sin moverse. «Solo quiero hablar». En contra de mi buen juicio abrí la puerta y lo dejé entrar. Parecía diferente esa noche. Más serio, más intenso. Se sentó en el sofá y el silencio entre nosotros fue tan pesado como las palabras que no pude decir. «Valeria», empezó, rompiendo el silencio. «Sé que esto es complicado. Sé que te preocupas por Hugo y las implicaciones de esto. Pero lo que pasó entre nosotros fue real. Y lo sientes, igual que yo». Quería negarlo. Quería decir que estaba equivocado. Pero no salieron palabras. En cambio, una mezcla de culpa y deseo creció dentro de mí, un nudo apretado que parecía inmovilizarme contra el suelo. «Alejandro, esto tiene que parar. Está mal y lo sabes». «¿Mal para quién?», contraatacó acercándose un poco más. «No le diré nada a nadie, ni haré nada que pueda hacerte daño. Pero no puedo fingir que no siento lo mismo por ti». Antes de que pudiera responder, se acercó y su mano tocó mi rostro con una dulzura que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Si me dices que me vaya, lo haré». Su voz era suave pero firme, como una promesa. Sabía que tenía el poder de terminar con todo en ese mismo momento, pero lo que me aterrorizaba era la incertidumbre de si realmente podría despedir a Alejandro y si realmente quería hacerlo.
Debería haberlo alejado, pero en lugar de eso, dejé que mi corazón me guiara. Mis labios se encontraron con los de Alejandro en un beso lleno de todo lo que había estado tratando de ocultar. Cada sentimiento reprimido pareció explotar en ese instante. Cuando finalmente nos alejamos, el silencio en la habitación se sintió asfixiante. Alejandro permaneció cerca, con sus ojos fijos en los míos, esperando algo que yo no sabía cómo expresar. Lo que acabábamos de hacer era abrumador, imposible de negar, pero trajo consigo una avalancha de preguntas que no podía ignorar. «Valeria», comenzó en voz baja y vacilante. «Sé que esto te asusta, pero lo que existe entre nosotros no es algo que puedas simplemente borrar». «Alejandro, esto es arriesgado», logré decir, encontrando finalmente mi voz. «Hugo confía en ti. Él confía en mí y yo nunca haría nada que traicionara esa confianza». «Pero ¿y si se entera?», insistí, mi mente luchando por encontrar una salida. «Él no se enterará», dijo con firmeza, tomando mi mano, suavemente. «Nunca haría nada que te hiciera daño, Valeria. Tienes que creerme». Sus ojos estaban llenos de sinceridad y su voz transmitía una madurez inesperada para alguien tan joven. Solo hizo que fuera más difícil resistirme a la conexión que parecía unirnos, incluso en contra de mi razón. «Necesito tiempo para pensar», murmuré, alejándome suavemente. «Por favor, Alejandro». Él asintió respetando mi pedido, pero antes de irse, giró para mirarme por última vez. «Esperaré el tiempo que sea necesario, Valeria, pero no te rindas con nosotros». En los días siguientes intenté retomar mi rutina, como si nada hubiera pasado. Alejandro siguió apareciendo, pero mantuvo una distancia respetuosa, como si supiera que yo necesitaba espacio. Hugo, ajeno a todo, continuó con su vida, entre entrenamientos y reuniones con amigos. Hice lo mejor que pude para evitar situaciones que pudieran despertar sospechas. Sin embargo, la tensión entre Alejandro y yo era imposible de ignorar. En los momentos en que nuestras miradas se encontraban, parecía que el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, dejando claro lo que aún existía entre nosotros. Fue una noche lluviosa, con Hugo afuera de la casa, que la situación llegó a un punto crítico. El sonido de las gotas al golpear las ventanas parecía amplificar la soledad de la noche. Cuando escuché el timbre, una opresión en mi pecho me alertó de quién estaba en la puerta. «Alejandro», dijo al abrirlo encontrándolo empapado, con agua corriendo por su rostro y ropa. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Necesitaba verte», respondió con la voz llena de emoción. «Valeria, no puedo sacarte de mi cabeza». Él estaba allí, tan vulnerable y decidido, que sentí que mi corazón se salía de control. Era como si todas las barreras que había intentado construir se hubieran roto. «Necesito saber cómo te sientes», dijo Alejandro, cerrando la puerta detrás de él antes de que pudiera reaccionar. La cercanía, el fresco olor a lluvia en su piel y la intensidad de su mirada me dejaron completamente desarmada. Cuando su mano tocó mi cara, sentí que todas mis barreras cuidadosamente construidas se desmoronaban en un instante. «Tú me quieres tanto como yo te quiero a ti», susurró, con sus labios peligrosamente cerca de los míos, y en ese momento, todo el control que había estado tratando de mantener se evaporó. Me entregué a él una vez más. La pasión entre nosotros crecía como un fuego que no podía ser contenido. Afuera, la lluvia seguía cayendo, en perfecto contraste con el calor que llenaba cada rincón de la habitación. Después de entregarnos nuevamente al deseo intenso y prohibido, nos acostamos en el sofá, con nuestros cuerpos entrelazados, mientras el silencio a nuestro alrededor parecía más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Alejandro, sin embargo, parecía tranquilo, aunque sus ojos nunca dejaban de estudiarme, como si intentara descifrar lo que estaba pensando. «Valeria», comenzó en voz baja, casi vacilante. «Sé que esto no es fácil para ti». Hizo una pausa,
como si buscara las palabras adecuadas. Sé que te preocupas por las consecuencias, pero quiero intentarlo. Miré hacia otro lado, sintiendo su peso. Alejandro, esto no es sencillo. Hugo confía en ti. Confía, asintió Alejandro tomando mi mano con firmeza, pero también con suavidad. Y nunca haría nada que lo traicionara. ¿Y si se entera? Pregunté, mi voz temblaba. No sé si podría soportarlo. Alejandro apretó ligeramente mi mano, su mirada llena de sinceridad. No quiero lastimar a nadie, y menos a Hugo. Pero lo que siento por ti es real, Valeria, y no puedo fingir que no existe. Sus palabras fueron desconcertantes, pero también aterradoramente genuinas. Si bien él parecía dispuesto a arriesgarlo todo, yo todavía estaba tratando de entender cómo esto se había escapado de mi control. Tenemos que tener mucho cuidado, murmuré, finalmente encontrando mi voz. Sea lo que hay, entre nosotros Hugo no puede descubrirlo. Nadie puede. Prometo, respondió Alejandro seriamente, pero necesitas confiar en mí, creyendo que podemos hacer que esto funcione. En los días siguientes, la tensión entre nosotros no hizo más que aumentar. Cada mirada intercambiada, cada breve encuentro, parecía tener un peso que ninguno de nosotros sabía aliviar. Intenté actuar normalmente con Hugo, pero la culpa y el deseo constante me consumieron, creando una tormenta en mi interior. Fue una tarde cualquiera, mientras Alejandro y Hugo estudiaban en clase, que sucedió algo inesperado. Estaba en la cocina, concentrada en preparar la cena, cuando Alejandro apareció en la puerta, casual, pero con ese brillo en los ojos que ya conocía bien. Hugo está en el baño, dijo acercándose lentamente. Antes de que pudiera responder, él estaba a solo unos pasos de mí. La intensidad de su presencia se apoderaba del espacio. ¿Todo está bien?, preguntó Alejandro, en voz baja, pero llena de preocupación, mientras estaba parado en la puerta de la cocina. Sí, respondí, sin el coraje de enfrentarlo. Solo estoy tratando de lidiar con todo esto. Dio un paso adelante, acortando aún más la distancia entre nosotros. Valeria, tienes que confiar en mí. No dejaré que nada destruya lo que tenemos. Antes de que pudiera reaccionar, Hugo regresó a la habitación y Alejandro rápidamente retrocedió, asumiendo una expresión tranquila y despreocupada. Pero ese breve momento entre nosotros fue suficiente para intensificar la tensión, que ya parecía imposible de soportar. Luego, mientras Hugo dormía, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. No puedo dejar de pensar en ti. Necesito verte. ¿Mañana? Me quedé mirando la pantalla. Mi corazón se aceleró y mi mente entró en conflicto. Sabía que cada vez que me acercaba a él, la situación se volvía más riesgosa. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no pudo resistir. A la mañana siguiente me desperté con esas palabras todavía resonando en mi cabeza. La lucha interna entre el deseo y la razón era como caminar al borde de un acantilado. Por mucho que intentara alejarme, parecía sentirme atraída hacia él como una fuerza inevitable. Nos reunimos al final de la tarde, en un parque apartado en las afueras de la ciudad. Alejandro estaba parado bajo la sombra de un árbol con el rostro serio. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando me vio. Caminamos uno al lado del otro en silencio por un rato, hasta que finalmente rompió el silencio. Valeria, sé que esto te está cansando. No quiero ser la causa de tus preocupaciones, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Me detuve y me volví hacia él, intentando encontrar las palabras adecuadas. Alejandro, lo que tenemos es complicado. Cada vez que estamos juntos, siento que lo estoy arriesgando todo. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros, con sus ojos fijos en los míos. ¿Y vale la pena? Porque para mí, Valeria, vales cada riesgo. Su sinceridad me desarmó por completo. Las palabras que necesitaba decir se perdieron, y antes de que pudiera responder,
levantó la mano para tocar mi rostro, el gesto lleno de una dulzura que contrastaba con la intensidad de sus sentimientos. «No te estoy pidiendo que olvides tus miedos», dijo. Su voz era un susurro cargado de emociones. «Solo te pido que confíes en mí». El peso de ese momento fue abrumador, una mezcla de emoción e inevitabilidad que se sintió más grande que nosotros dos. Regresamos al auto y nos dirigimos a un lugar aún más remoto, un claro escondido cerca de un lago. El silencio entre nosotros era casi tangible, tan cargado de tensión como las miradas que intercambiamos. Cuando finalmente nos detuvimos, Alejandro se volvió hacia mí y antes de que se dijera alguna palabra, nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un beso lleno de intensidad, lleno de todo lo que habíamos estado tratando de contener. El mundo que nos rodeaba desapareció, dejando solo el deseo y la conexión que nos atraían irresistiblemente el uno hacia el otro. Esta vez no hubo lugar para la vacilación. El deseo entre nosotros explotó con una intensidad cruda, casi desesperada. En el asiento trasero del coche, cada toque, cada movimiento estaba cargado de una pasión que habíamos reprimido durante demasiado tiempo. Alejandro sostuvo mi rostro con firmeza, sus labios explorando los míos con una necesidad que parecía prender fuego a todo a su alrededor. Mis manos se deslizaron sobre su piel y cada contacto parecía intensificar aún más el calor que nos envolvía. Cuando nuestros cuerpos finalmente se unieron, fue como si el mundo exterior desapareciera, dejándonos solo a nosotros dos, atrapados en ese momento de pura conexión. Cada beso, cada suspiro, era una promesa silenciosa, un recordatorio de que, por arriesgado que fuera, era inevitable. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, nuestras respiraciones entrecortadas llenaron el espacio. Alejandro tomó mi mano, su mirada penetrante fija en la mía. «Valeria», dijo, con voz ronca y cargada de emoción, «esto no es solo lujuria, es más que eso. Quiero que sepas esto». No respondí de inmediato. Las palabras se me escaparon mientras intentaba procesar el peso de ese momento. Sabía que todo había cambiado, pero por ahora me permití sentir, aunque sabía que tendría consecuencias que todavía no podía medir. Los días posteriores a nuestro encuentro en el coche fueron una montaña rusa de euforia y tensión. Cuando estaba con Alejandro, parecía que el mundo tenía sentido, que nada más importaba. Pero cuando Hugo estaba cerca, la culpa y el miedo se apoderaban de mí y me consumían de adentro hacia afuera. Era como vivir dos vidas completamente opuestas, cada una a punto de chocar. Alejandro, en cambio, parecía cada día más confiado. Seguía apareciendo en casa con excusas que empezaban a sonar más obvias. Hugo, por suerte, no sospechó nada. Pero cada vez que los veía reír o hablar, se me hacía un nudo en el estómago. Fue un viernes que la situación empezó a descontrolarse. Hugo había invitado a algunos amigos a una noche de juegos, y Alejandro, como siempre, estaba entre ellos. Intenté quedarme en mi habitación, lejos de cualquier interacción, pero las fuertes risas y ruidos provenientes de la sala me hicieron bajar a la cocina. Cuando pasé por la habitación, sentí la mirada de Alejandro. El breve encuentro entre nuestras miradas fue rápido, pero lleno de intensidad. Seguí caminando, tratando de ignorar la sensación de que él me estaba mirando. Unos minutos más tarde, escuché pasos detrás de mí. Una voz baja pronunció mi nombre. «Valeria», susurró Alejandro, apoyándose en la puerta de la cocina. Me di vuelta, sintiendo mi corazón acelerarse. «Alejandro, este no es el momento», murmuré tratando de mantener la voz firme. «Hugo está ahí, con todos sus amigos». Dio un paso adelante con preocupación visible en sus ojos. «¿Estás bien?» «Alejandro, por favor, ahora no». Pero la tensión en el aire era palpable, y a pesar del peligro, algo en mí sabía que esto estaba lejos de terminar. «Hay que tener más cuidado».
dije tratando de sonar firme, mientras mi voz delataba la intensidad del momento. Lo sé, respondió Alejandro dando otro paso hacia mí. Pero es difícil cuando lo único que quiero eres a ti. Estaba demasiado cerca ahora y mi respiración se volvió irregular. Cada una de sus palabras parecía invadir mi control. Alejandro, detente, susurré, luchando contra la gravedad que parecía atraerme hacia él. Si alguien nos ve, no sé qué pasará. Se detuvo, pero no se alejó. En lugar de eso, tomó mi mano y sus dedos firmes pero delicados rodearon los míos. Valeria, nunca haría nada que te lastimara. Su voz era casi un susurro. Pero necesito que me digas lo que quieres, porque esto no es algo que pueda fingir que no existe. Esa noche, mientras Hugo y sus amigos permanecían en la sala, yo me refugié en el dormitorio, tratando de encontrar claridad en medio del torbellino de emociones. Alejandro tenía razón. Lo que teníamos era innegable, pero también era un peso creciente, un secreto que parecía hacerse cada día más difícil de soportar. Solo temprano en la mañana, cuando la casa quedó en silencio, escuché un suave golpe en la puerta de mi dormitorio. Cuando la abrió, allí estaba él, con los ojos llenos de emoción y determinación. Necesitaba verte, dijo con voz baja pero firme. Alejandro, esto va demasiado lejos, respondí en un susurro, aun cuando mi corazón contradecía mis palabras. Dio un paso adelante, cerrando la puerta detrás de él, reduciendo el espacio entre nosotros. Lo sé, dijo acercándose lo suficiente para que su presencia llenara la habitación, pero estoy dispuesto a llegar hasta donde tú me dejes. El silencio pareció amplificar cada latido de mi corazón. La habitación parecía más pequeña, más densa, mientras él me miraba con una intensidad que no pude evitar. Valeria, comenzó con la voz llena de emoción. Ya no quiero vivir a la sombra de eso. Quiero estar contigo, pero sé que no es simple. Aparté la mirada, tratando de procesar todo lo que estaba diciendo. Alejandro, esto es mucho más complicado de lo que imaginas. Pienso en Hugo, en cómo reaccionaría, y pienso en nosotros, en todo lo que podría salir mal. Te deseo, pero el coste de esto es demasiado alto. Hizo una pausa por un momento, con los ojos fijos en los míos, antes de dar otro paso adelante. ¿Y si no tuviera que ser un secreto? ¿Y si confiaras en que podríamos afrontar esto juntos? Sus palabras me golpearon como un rayo. La idea parecía imposible, pero la determinación en sus ojos me hizo dudar. Alejandro no era solo un joven atrapado en algo más grande de lo que podía controlar. Estaba dispuesto a luchar por mí, incluso sabiendo el precio. Durante los días siguientes, traté de crear distancia entre nosotros, pero parecía que cada esfuerzo solo nos acercaba. Los intercambios de miradas, los momentos furtivos, los silencios cargados de significados tácitos. Todo parecía anunciar que algo estaba por suceder, algo que cambiaría por completo el rumbo de nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que pasó. Hugo, siempre atento, empezó a notar cambios en el aire. Una noche, durante la cena, me dirigió una mirada inquisitiva. «Has estado muy distante últimamente», comentó. Su voz llevaba un tono que no pude descifrar. «¿Está todo bien, mamá?» «Por supuesto, Hugo». Respondí rápidamente, pero el temblor en mi voz me delató. Ni siquiera yo mismo creí la respuesta. La verdad salió a la luz una tarde inesperada. Hugo llegó temprano del entrenamiento y encontró a Alejandro en casa. Le había permitido entrar para devolverme algo que Hugo había olvidado, pero tal vez el tono íntimo de nuestra conversación delató más de lo que quería. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Hugo, su voz fuerte y llena de indignación. Me quedé paralizado, incapaz de formular una respuesta coherente. Alejandro, sin embargo, mantuvo la calma que siempre lo ha caracterizado. «Hugo, no es lo que piensas.
comenzó, pero la mirada en los ojos de mi hijo dejó claro que nada podía cambiar lo que él ya creía. Entonces explícame, exigió Hugo, mirándome ahora directamente. Mamá, ¿qué está pasando entre ustedes dos? Intenté hablar, pero las palabras no me salían. El peso de la culpa y el miedo me asfixiaron. Es complicado, Hugo, pero quiero que sepas que nada de esto cambia cuánto te amo. Tienes que estar bromeando, gritó, el dolor en su voz cortaba como una cuchilla. Es mi amigo, mamá. ¿Cómo pudiste hacer esto? Esa noche Hugo salió de la casa cerrando la puerta detrás de él. Alejandro trató de consolarme, pero nada parecía aliviar la abrumadora culpa que sentía. Sabía que la confianza entre mi hijo y yo se había visto profundamente afectada y no tenía idea de cómo repararla. En los días siguientes, Hugo evitó cualquier contacto conmigo. Ni siquiera miraba en mi dirección, y cada momento de silencio era más doloroso de lo que las palabras podían expresar. Fue Alejandro quien, inesperadamente, tomó la iniciativa de hablar con él. No sé qué se dijo, pero cuando Hugo regresó a casa, algo había cambiado. Todavía estoy decepcionado, dijo finalmente mirándome. Pero quiero que seas feliz, mamá. Simplemente, no esperes que acepte esto pronto. En los meses siguientes todo cambió. Alejandro y yo decidimos alejarnos, al menos por un tiempo. Fue doloroso, pero necesario. Hugo necesitaba espacio para demandar y yo necesitaba tiempo para reconstruir la relación con mi hijo. La dinámica en casa se ha vuelto diferente. La tensión disminuyó lentamente, pero las cicatrices seguían ahí. Por mucho que él lo hiciera, Alejandro y yo sabíamos que priorizar a Hugo era la única manera correcta en ese momento. Aunque difícil, esta distancia nos enseñó algo. Algunas decisiones tienen un precio alto, pero a veces el amor requiere sacrificios que estamos obligados a hacer. Entonces, ¿qué te pareció esta historia llena de emociones? Deja tu comentario aquí abajo. Si quieres ver un próximo capítulo o saber qué más puede pasar, cuéntanos. No olvides disfrutar el vídeo y compartir con quienes aman una narrativa llena de intensidad. Tu participación puede decidir el curso de esta historia.